Bueno, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, primero, bueno, gracias a Dios que podemos encontrarnos y felicitaciones a los organizadores por permitirnos, ¿no?, a cada uno de nosotros compartir nuestras experiencias en cada uno de nuestros campos. Y bueno, en esta oportunidad, como ya mencionaba Jaime, voy a tratar el tema del modelamiento de sequías. Bueno, es un tema que es muy novedoso, que realmente se está dando en muchas partes del mundo debido a la recurrencia que se vienen dando, ¿no? Entonces, bueno, también recordarles que esta semana justo es la semana del agua, siendo hoy día el Día Internacional, en el que cada una de las personas que estamos involucrados con este recurso hídrico nos acordamos, bueno, entre comillas, ¿no?, de cuidarlas, de que tenemos formas de gestionarlas, y si no implementamos nuevas medidas para poder contrarrestar los efectos que se vienen, el futuro que nos espera es bastante complicado. Ok, ¿sí se puede observar mi pantalla? Por favor, me confirma. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poco de esto, pero a manera de introductoria, algo simplemente rápido. Sabemos que tenemos muy poca disponibilidad hídrica, ¿no? Menos del 3% que se tiene es agua dulce, y dentro de ese 3% que se tiene, el 69% está dentro de congelada, ¿no?, en glaciares y polos. El 30% está dentro de acuíferos subterráneos y menos del 1% es el accesible para los seres humanos, por lo que debemos tener cuidado en nuestras actividades que realizamos. Pero tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿no?, principales. Uno de ellos viene a ser lo que es el ciclo hidrológico del agua, que en realidad es un término que nosotros hemos visto en los cursos de hidrología y en la universidad, donde estamos bastante relacionados con el tema hídrico, ¿no? Y es definido como aquella circulación general del agua en la Tierra, ¿no? Se puede decir que es una sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la Tierra y volver a la atmósfera. Y aquí nosotros ya sabemos, ¿no?, la evaporación, la condensación, precipitación y cada una de las etapas que se vienen. Pero el hombre ha querido intervenir en cada una de estas etapas de tal manera que afectamos lo que es el ciclo hidrológico. Y es que durante muchos años la concepción que se tenía del tema del ciclo hidrológico era muy diferente a la que se tiene actualmente. Si nosotros nos remontamos hasta la antigua Grecia, donde o a Grecia o a Roma, vemos que los principios, por ejemplo, Descartes, en su libro de Principios de la Filosofía, entendía el ciclo hidrológico como que el agua que está almacenada dentro de los acuíferos subía por principios de orígenes volcánicos y tectónicos hasta la superficie, y no creían que las precipitaciones puedan originar el escurrimiento superficial, ¿no?, y fueran originar de estos fuentes naturales, ¿no? En cambio, ya a partir de los últimos siglos, del último siglo, ya se ha tenido en cuenta lo que es el ciclo hidrológico y el movimiento, este movimiento de transferencias de masas de agua, ¿no? Entonces, para poder entender cualquier fenómeno y modelar cualquier tipo de estructura, es importante entender lo que es el ciclo hidrológico que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces, este tiene dos tipos de forzantes, principalmente. El sol que proporciona la energía para elevar el agua, y la gravedad terrestre, ¿no?, mediante las precipitaciones y el escurrimiento. Tenemos que tener en cuenta otro factor importante, que es el cambio climático. Dentro del cambio climático, si nosotros nos ponemos a pensar que para el 2040 los porcentajes para Perú nos encontramos dentro de entre niveles altos, extremadamente alto en tema de escasez de recurso hídrico, y dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, es muy posible que el recurso hídrico sea el nexo en cada uno de estos 17. Podemos incluir que este recurso hídrico y el cambio climático están afectando están afectando al recurso hídrico, del cual nosotros
mucho que ver, ¿no? Ahora, por estas variaciones de largo plazo, ¿no?, que son producidas dentro de la actividad humana, están originando cierto tipo de factores, ¿no?, dentro de los cuales tenemos la temperatura global seguir aumentando. Tenemos la temperatura promedio es de 15 grados más o menos y ha seguido aumentando. A veces, por ejemplo, si nos ponemos, seguramente ustedes han visto o alguna película, no sé, de la antigua Grecia, donde en regiones usaban escotes pronunciados o de repente algunas zonas de vestimenta más holgadas, debido a que en zonas más frías eso ha ido cambiando, ¿no? La temperatura que teníamos hace muchos años es muy diferente a la que tenemos actualmente. Y esto ha ocurrido de tal manera que eventos como las sequías, las inundaciones, sean mucho más recurrentes en cada uno de nuestros planos. Ahora, otro de los factores, como les mencionaba, es la temperatura global que sigue aumentando. El derretimiento de hielos, ese también es un factor clave y un buen tema de investigación. Por ejemplo, en la cuenca del río Santa, uno de los alrededor del más del 50% en épocas de estiaje es aportado a partir del derretimiento glaciar. Entonces es un tema bastante interesante también para analizar. Y el nivel del mar que aumentará inevitablemente, ¿no? Ahora actualmente nos encontramos ya en los últimos escenarios que ya se ha alcanzado el 1.5 grados de calentamiento y la idea es pararlos, ¿no?, de tal manera que se puedan reducir drásticamente esas emisiones de gases de efecto invernadero de manera rápida y sostenida. Otro aspecto antes de entrar en nuestro tema, por ejemplo, en este gráfico es de un paper desde Rabatel en el 2013. Ustedes sabemos que nosotros nos encontramos en una zona tropical, ¿ok?, que va desde los menos 22.75 grados hasta el 22.75 grados. Y al analizar el derretimiento glaciar, vemos la fuerte pendiente pronunciada que se está dando y se ha dado en los últimos años, ¿no? En casos como Venezuela o Ecuador, donde anteriormente tenían 5 o 6 glaciares tropicales, se han ido desapareciendo. Actualmente Perú viene evidenciando también esto de acá, ¿no? Aquí también tenemos uno de los reportes que ha sacado, bueno, ahorita tenemos el RCP6, que podemos ir analizando también, sobre los últimos escenarios sobre el cambio climático. Y si analizamos para Latinoamérica, estimados colegas, podemos analizar que estos mismos efectos que se están dando en el mundo acá en Sudamérica son bastantes graves. Se ha demostrado que el calentamiento es mucho más grave es mucho más cálido en esta zona de Sudamérica, e incluso podrían afectar el tema de las precipitaciones y la temperatura, que son las principales variables del cambio climático. Pero ¿qué es lo que evidenciaría? O sea, ¿va a llover menos, va a llover más? No. Entonces, analicemos esto. Este es el mapa un poco de que se tiene, ¿no?, de Latinoamérica. Las teorías lo que menciona es la sabanización, es posible de esta zona, de la zona de Brasilia, de la zona del Amazonas. Ustedes saben que una de las principales aportantes de humedad y por lo tanto de las precipitaciones viene a ser de la selva. Si continuamos con esta tala indiscriminada, estas actividades antrópicas sin poder regularlas de manera efectiva, ya no vamos a tener la misma cantidad de precipitaciones en los siguientes años. ¿Ok? Entonces, y esto sí ya se ha visto en varios casos, en varias zonas de nuestro clima que vamos teniendo, ¿no? Entonces, se menciona que es posible que haya una sabanización y ya no se tenga tanta humedad, y estas zonas andinas que antes tenían bastantes precipitaciones se vean reducidas drásticamente, por lo que eventos como la sequía sean mucho más recurrentes. ¿Ok? El de acá se quería mostrarles, me da un momento, por favor, voy a desaparecer esto, pero... Este es un pequeño paper, bueno, es un artículo de la Organización Meteorológica Mundial acerca de este informe, ¿no?, del cambio climático y los extremos que se darían en América Latina. ¿Okay? Para no alargarnos tanto, menciona que se darían, ¿no?,
en América Latina, en la zona del Caribe, como la bajada de niveles de los ríos, y consiguiente las rutas de navegación, la reducción, el rendimiento de las cosechas y la producción de alimentos, ¿no? Asimismo, el déficit de precipitaciones, especialmente grave para la región del Caribe, dado que varios de sus territorios figuran en una lista de países sujetos a mayor estrés hídrico. Asimismo, la intensa sequía castigó el sur de la Amazonía. Todos estos eventos nosotros lo vamos a poder ir viendo, y por ejemplo, para darles un dato, que vamos a ver un gráfico más adelante, una de las sequías más graves que se ha dado en Amazonía ha sido en el 2010, y en el mismo sentido se ha presentado una de las inundaciones más grandes, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, como les mencionaba, esto del cambio climático es grave, y es importante que nosotros como ingenieros, trabajamos en los recursos hídricos, tengamos en cuenta las tendencias que va tomando las temperaturas y los eventos extremos que se darían, como las sequías, inundaciones, incendios, huracanes y las olas de calor frío, ¿no? Y como les mencionaba, esto de acá se ha visto, ¿no?, incrementado definitivamente en estos eventos extremos desde 1980, ¿no? Si analizamos y evaluamos la tendencia que se tiene, tanto los eventos hidrológicos como las inundaciones y movimientos de masas se han ido incrementando tremendamente en el mundo, ¿no? En segundo lugar tenemos los eventos climatológicos de temperaturas extremas, incendios forestales y sobre todo sequías, ¿no? Entonces es una realidad que se tiene que analizar. Esto, por ejemplo, es un régimen de precipitaciones, es de la estación Quintal Normal en Santiago de Chile, donde vemos ellos tienen un problema grave de sequías, tienen un sistema de altas presiones que les impide que generen precipitaciones, y en las estaciones que tienen precipitaciones la tendencia que les está marcando es bastante marcada, ¿no?, hacia abajo. Ha presentado sequías extremas, algunas coinciden con nosotros. En Perú, por ejemplo, tenemos para la zona de Puyango-Tumbes, bueno, en esa hice mi tesis de grado, y justo coincidía, ¿no?, que en esta zona también teníamos el pico más grande de sequías más alto. En el 2004 también tenemos, y en el 2020 totalmente ha sido extremo, ¿no? En varias zonas de la costa se ha declarado esta emergencia debido al déficit de caudales, e incluso hay grandes sequías, ¿no? Ahora, Cajamarca no es ajeno a esto, ¿no? Definitivamente tenemos la pérdida de 50.000 áreas de cultivo debido a las sequías. Tenemos sequías prolongadas que se vienen dando en algunas de nuestras zonas. También tenemos lluvias, inundaciones, y vemos cómo han ido variando, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver un poco con la variabilidad climática, que también es a veces dada por fenómenos de las sequías. Entonces, en ese sentido, lo que definiríamos una sequía es como un evento hidrológico, ¿no?, de vasta complejidad, cuyas consecuencias limitan el desarrollo y aprovechamiento de los recursos hídricos. Hay muchos índices para poder caracterizar. Ese es del doctor Espinosa, ¿no? Y vemos la evolución de caudales, ¿no?, que se ha venido dando en los últimos años. Vemos que en el 2010 se han presentado los caudales más bajos, pero el mismo año también se ha presentado la inundación más alta, ¿no?, en la parte de la Amazonía. O sea, son dos contextos que van de la mano. En cuanto a las sequías, tenemos varios tipos de sequías, tenemos 4 en realidad, empezando por la sequía meteorológica, ¿no?, que es el detonante, se podría decir, de cualquier evento y cualquier tipo de modelamiento que podríamos realizar, debido a que las sequías se definen como esa ausencia de precipitación por un tiempo prolongado, y que son reflejadas en las sequías agrícolas a través de los cultivos, la carencia de agua en el suelo, la falta de agua en las plantas, biomasa y rendimientos producidos, y luego es producida, o bueno, se puede reflejar ya en la sequía hidrológica, ¿no?, mediante la disminución de los flujos fluviales,
el caudal afluente a los embalses, en lagos a estanques, incluso en la disminución de humedales y hábitat fáunico, ¿no? Ahora, estas son las que principalmente se abocan. Nosotros como ingenieros generalmente nos abocamos a estas. La otra sequía es la sequía socioeconómica, que analiza los efectos de cada una de las sequías de forma social, económica y efectos medioambientales, más orientada a la parte de la población, de la economía, cuánto ha influido de repente en los factores de los alimentos, etcétera, ¿no? Ok, muchachos. Bueno, entonces, como mencionamos, se tiene todos estos tipos de sequías, pero a su vez existen indicadores que nos permiten cuantificar cada tipo de sequía. Dentro de los principales tenemos el SPI, ¿no?, que es uno de los índices más conocidos para poder trabajar con las precipitaciones, es el índice estandarizado de precipitación. Tenemos los deciles, ¿no? Tenemos el NDVI, que es uno de los principales para analizar las sequías agrícolas, debido a que refleja el estado de salud de las plantas. Tenemos el SDI dentro de las sequías agrológicas, que es parecido al SPI, pero en vez de estar reflejando las características de precipitación, se enfoca en los caudales. Tenemos el índice de flujo base, tenemos los deciles también, que también nos ayudan a reflejar un poco este modelamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí bueno, esto es sacado con agua, ¿no?, donde analizan un poco algunos índices meteorológicos, ¿no? Tenemos el índice de precipitación, ¿no?, el índice de precipitación, que son lo que se mencionaba, donde ellos analizan, ¿no?, en base a una normalización de los datos, las precipitaciones que se pueden dar en sus zonas, ¿no?, identificando las zonas más vulnerables a sequías, las anomalías de precipitaciones. Incluso ellos han elaborado modelos de humedad del suelo en base a adicionar parámetros al SPI. Este índice SPI que vemos acá adelante es un índice muy bueno, que refleja muy buenas las características de las sequías, como la duración, la frecuencia que se pueden dar. Pero si ustedes tienen la data y la disponibilidad de poder adicionar otros modales como la temperatura, no sé, pueden transformar SPI en SPI, que es un índice que aparte de la precipitación tiene en cuenta la evapotranspiración, de tal manera que ustedes puedan detectar la tendencia que se presenta, ¿no?, en base a las observaciones y a las respuestas que se tienen, y elaborar las tendencias, ¿no?, definitivamente. Los escenarios, por ejemplo, los CEMIP, son muy buenos para analizar este tema si son correctamente calibrados, ¿no? Esta es una forma de poder analizar y modelar un poco este tema de las sequías a nivel meteorológico, ¿no? En cuanto a los índices vegetativos, tenemos al VHI, que es un índice de salud de vegetación, y el índice normalizado de vegetación, ¿no?, donde muestran la salud de la vegetación, ¿no? En algunos casos podemos ver el estrés de la vegetación producto de la carencia o el exceso de agua y la temperatura, ¿no? Y en otro podemos, el NDVI, por ejemplo, mide el verdor y el vigor de la vegetación, ¿no?, durante un periodo para reducir la alteración de los resultados por la nubosidad, y puede detectar el estrés en la vegetación relacionados con las sequías. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto de acá es parte de los resultados que ha obtenido Tsunami. Estos en base del MODIS, por ejemplo, del NDVI. Esa es otra variación de índices ahí. ¿Y cómo obtener estos índices? Este índice es muy fácil, es la combinación entre las bandas del NIR y de la banda roja, ¿no? Y puede ser obtenido en R, en WordHear, en ArcGIS, en QGIS, dependiendo de cada uno. En mi caso, particularmente me gusta trabajar un poco más debido a que hay muchas imágenes que usar y todo eso. Entonces el cloud computing es de mucha ayuda, porque no tienes que estar descargando bastantes imágenes,
Y por ejemplo, voy a dejar de compartir, voy a pasar esto de acá un ratito porque quiero mostrarles esto de acá, por ejemplo. Mira, a ver, por favor. Esta es una imagen MODIS. Okay. Bueno, les mencionaré que estamos tratando de trabajar un poco en esto, de tal manera que podamos analizar un poco este modelamiento, ¿no?, que se viene dando, analizar cómo se ha ido perdiendo la vegetación en base justo al NDVI y también integrar las otras variables que tenemos calculadas. Pero más o menos eso es lo que nosotros queremos generar a nivel de sequías hidrológicas, ¿no? Este modelamiento a nivel temporal en base a los datos que vamos a ir ingresando, ¿no? Bueno, sigamos un poco con esto. Y bueno, también tenemos los índices hidrológicos que son obtenidos a partir de los caudales, ¿no? Humedad de suelo, tenemos algunas muestras de lisímetros, análisis de escurrimientos de sequías, ¿no?, que es un índice, voy a pasar a esta, un índice que emplea valores de caudales y fluviales, y métodos de normalización aplicados CPI, porque ese es el SDI, y tenemos algunos métodos porcentuales, ¿no?, que nos ayudan un poco a analizar el agua en las presas, ¿no? Asimismo existe otro índice, que es el índice de flujo base, que permite representar la relación entre flujo base y la escorrentía total, ¿no?, y es usado como indicador de la conservabilidad de la reserva hídrica en las cuencas a partir de dos factores, que es uno que es el BFI máximo, que es un valor que puede ser obtenido a partir de la geología de la cuenca y y la constante recesión, ¿no?, que también está en función a las características de la cuenca, y ambos pueden ser calibrados, ¿no?, en base a trazadores, ¿no? El uso de trazadores es muy bueno, sobre todo para poder analizar este tipo de datos. ¿Okay? Calibrarlos, sobre todo, nuestros modelos. Otra forma de cuantificar estos índices en parte de la sequía hidrológica. Por ejemplo, tenemos los índices de Q70, Q80 o Q90 que son usados principalmente como umbrales por excedencia, ¿no? Tenemos ahí como Jerkevich, que es uno de los pioneros y uno de los principales capos para analizar sequías, donde muestra que las características de la sequía pueden derivarse de series temporales de variables hidrometeorológicas usando un umbral definido, ¿no? De tal manera que cuando los canales estén por debajo de este umbral, se puedan denominar una sequía hidrológica, ¿no? Entonces, la idea es que pueda, bueno, estos caudales también, estos índices trabajan ya sea caudales diarios o caudales mensuales. O sea, la idea es que puedan analizar todo el modelamiento en realidad de una sequía, ¿no?, desde la parte de precipitación, pasando por los índices vegetativos, ¿no?, para las sequías agronómicas, y terminar el modelamiento de la cuenca mediante la sequía, los índices hidrológicos, ¿no? De tal manera que tienen todo el modelamiento de las sequías, y esto serviría de base de datos o como un principio para que ustedes puedan analizar después escenarios futuros, ¿no?, de sequías. Bueno, acá tenemos algunos basados en sequías, unos índices, como el número de días que son bajo un determinado umbral, el AND, o algunos índices que son afectados en base al volumen que es afectado dentro de la sequía, ¿no? Bueno, eso es de Rivera, ¿no? Eso es de Rivera de Tal en el 2017, también estuvo ahí. Y bueno, en realidad, ¿qué es lo que engloba todo esto, no? Es, como les mencionaba, es la recopilación de insumos de cada uno de los índices que ustedes van a trabajar y que va a depender del modelador, del objetivo que va a desarrollar, de la investigación que va a realizar, realizar un procesamiento SIG de tal manera que ustedes puedan obtener los datos y shapefiles, hacer una integración, como les mencionaba, una integración de tal manera que ustedes puedan integrar cada una de sus variables de precipitación
evaluación de precipitación, de índices vegetativos y de caudales, de tal manera que ustedes puedan determinar sus zonas más vulnerables a sequías y puedan habilitar incluso monitorear. Estos son unos, por ejemplo, de zonas de América del Norte, incluso de México, en las que se realizan este tipo de monitoreos, ¿no? Acá vemos un poquito más a detalle, en base a estas zonas que ya han sido ya identificadas como más vulnerables, y empezar a trabajar, ¿no? Cómo se van dando las sequías, para poder analizar y poder trabajarlas, ¿no? Bueno, acá hay unos ejemplos que yo venía trabajando un poco es parte de mi tesis de maestría. He trabajado un poco en la cuenca de Chicama, ¿no? Uno de los principales inconvenientes con que nosotros trabajamos dentro de la hidrología es la obtención de la data, ¿no? La data de precipitación. Es por eso que Cenami ha empezado a usar algunas, tenemos un Certisco, que es un producto liberado, que incluso tiene un paper de tal manera que ustedes pueden usarlo en cada una de las investigaciones que ustedes puedan realizar. Tiene una alta resolución espacial de 5.5 kilómetros, y ustedes pueden, en la versión estable, tienen de 1981, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016. Esa es la versión estable. La que está por salir es la 2.0, que ya va a incluir los caudales del 2021. Nosotros ya tenemos, y aparte se está corrigiendo algunos sesgos y desviaciones, y en base a esto vamos a poder brindar una mejor data, ¿no? Desde 1981 hasta 2016, ¿no? Ahí tenemos las estaciones que se han creado, y bueno, también una fe de ratas, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la zona de sierra presenta muy buenas correlaciones, vamos a ver un poco de gráficos acá, pero en la zona de selva, debido a que tienen algunos regímenes de precipitaciones muy específicos, como los hotspots, donde son regiones de precipitaciones bastante pequeñas, pero las precipitaciones son bastante altas en diferencia a la climatología que conocemos todos. Entonces ahí así todavía faltan completar algunas estaciones, ¿no? Es por eso que en estas zonas tenemos desviaciones altas, o no tenemos muy buena correlación de precipitación, pero que es importante que nosotros como ingenieros también tengamos un poco de conocimiento a realizar esto. Bueno, si tienen alguna duda del tema de poder comprender alguno de esos datos, nos pueden escribir al final del correo, les voy a dejar. Y bueno, esto se puede trabajar en varias plataformas, ¿no? R, Python, o como ustedes gusten, ¿no? Bueno, este es un poco de la cuenca Chicama, un poco del Pisco, este es un poco de la climatología de la cuenca que se ha trabajado, y este es el DEM, ¿no? de la cuenca. En mi caso, yo he trabajado con 23 estaciones observadas y he trabajado con 16 estaciones ficticias. Bueno, un poco de las correlaciones, ¿no? Que les mencionaba, tiene muy buena correlación en la parte alta, en base Pisco. Más del 85% era muy buena, excelente, 0.9 a 1. ¿No? Y bueno, en base a estas estaciones observadas, he generado algunos clústeres para poder generar estaciones que me ayuden a completar algunos datos que he obtenido a partir de Pisco, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí de tal manera que he podido caracterizar las sequías en cada una de mis estaciones y en cada una de mis estaciones ficticias. Por ejemplo, ahí tenemos algunos datos de mis estaciones de Contumasá, Asunción, Costán, Quirubilca, Cacachi, ¿no? Y tenemos algunos resultados, ¿no? De las sequías meteorológicas, tanto a 3, 6, 9 y 12 meses. La idea es que se puedan correlacionar con las otras sequías y que se pueda revisar, ¿no? Se puede evidenciar los procesos. Se caracterizan un poco de los años más secos, ¿no? En este caso fue el 92, el 90 y el 2005, ¿no? En esta cuenca. Y bueno, aquí tenemos un poco de los resultados de eventos, duración, intensidad y severidad que se han encontrado en cada una de las estaciones y data trabajada, de tal manera que se ha podido elaborar algunos mapas, ¿no? Por ejemplo, acá les doy algunos resúmenes
CPI, por ejemplo, 6 meses, donde vemos que la mayor cantidad de eventos se encuentran en la parte media y baja, ¿no?, de la cuenca. Del mismo modo, esta duración de eventos se enfoca mucho más en la parte baja que en la parte media y en la parte alta. De tal manera que en base a esa integración podemos elaborar algunos mapas de intensidad de sequías meteorológicas en esta cuenca, en la cuenca del río Chicama, por ejemplo, y después hemos tratado de identificar algunas de las sequías agronómicas. Esto es un poco de WorkHard Engine, y cómo más o menos he trabajado. Todavía estamos realizando el modelamiento temporal, como le digo, esta es parte de mi tesis, y estamos trabajando en la identificación. Bueno, hasta ahora ya tenemos los resultados, son bastante preliminares, y bueno, más o menos eso es a nivel de sequías agronómicas, ¿no? Vemos que tanto el 2016, 2012, el 2005, el 2001 y el 2020 son los años mucho más secos, con esto en base a nuestro promedio del NNBI, ¿ok? Y bueno, esto se ha trabajado en base a la imagen MODIS, pues, ¿no? Asimismo también tenemos las sequías hidrológicas, ¿no? En este caso se detectaron 76 eventos en la cuenca, y un poco de los resultados, ¿no?, de los caudales que obtenemos, que también coinciden con los datos que nosotros hemos ido sacando, ¿no? Entonces, como conclusiones, vemos que la Organización Meteorológica Mundial define la sequía como un periodo de tiempo con condiciones meteorológicas anormalmente secas, suficientemente prolongado para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico, que es en realidad lo que queremos modelar. Los efectos del cambio climático es algo que tenemos que integrar en cada uno de nuestros modelos, debido a que en el caso de las sequías conducen a un escenario de aumento y generar el número de eventos de sequías como su severidad, y al ser un fenómeno tan recurrente puede manifestarse en cualquier región climática del mundo, y comúnmente está relacionado con este déficit de precipitaciones. Este estudio es de suma importancia en el análisis y el modelamiento de sequías y el pronóstico de las mismas, ¿no? Ojalá de repente en un taller futuro podamos analizar, o vamos a ver un par de ejemplos prácticos a partir de cómo descargar algunos escenarios de cambio climático para poder analizarlos. Y bueno, y los índices de cada uno, los índices de sequías a utilizar dependerán del modelador y de los objetivos del tema a desarrollar. Bueno, entonces por mi parte es todo. Espero haberles compartido un poco de este tema, y bueno, quedo atento a sus preguntas si las hubiese, y muchas gracias por su atención, ¿no?